Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendecimos al Eterno por el privilegio que nos da de estar ante cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Hoy en este día queremos impulsarnos juntamente para que nos mantengamos en oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy queremos hacer énfasis en orar por las universidades y por los colegios cristianos. Creo que nos es muy importante nosotros no descartarlos, no dejarlos a un lado, puesto que cada uno de los que estamos conscientes de las situaciones que han estado prevaleciendo en las diferentes universidades, eso puede llevar también a adentrarse o infiltrarse dentro de las universidades cristianas o colegios cristianos, y para ello nosotros queremos dar una breve información concerniente a las universidades, cómo es que ha estado cambiando, o más bien miramos los cambios y cómo es que en el transcurso del tiempo se han presentado esos diferentes cambios. Y creo que nos es importante para que nosotros tomemos conciencia y nos mantengamos orando por los colegios, por las universidades cristianas. Así que vamos a dar una breve información y luego así nos unimos juntos para orar por las universidades cristianas. Las universidades cristianas, dice que vamos a orar para que se mantengan firmes en la fe y que no sean llevadas por la corriente prevaleciente de indoctrinaciones que podemos señalarlas, ¿verdad? Que están completamente fuera de orden, están fuera de lo que Dios estableció en su bendita palabra. Las universidades están siendo continuamente agredidas, atacadas por muchos medios. Las universidades han estado siendo también demandadas por no querer aceptar las indoctrinaciones que con tanta facilidad apoya el sistema educativo aquí en el país de Estados Unidos, de lo que está fuera de los conceptos de la palabra de nuestro Dios. No vamos a elaborar sobre todo aquello que es negativo, porque no tiene caso exponerlo en cuestión de las indoctrinaciones que existen, que prevalecen, sino que nosotros vamos a reducirnos a orar por las universidades, orar por aquellos que son educadores y que están, ¿verdad?, bajo situaciones difíciles por cuestión de no solamente la presión que prevalece por el sistema educativo secular, sino también por aquellos en los cuales no van de acuerdo con la forma en la cual ellos mantienen su educación bajo la fe, y pueden caer a ser también demandados. Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, hay más de 700 o más de 7,000 colegios y universidades que afirman a una afiliación religiosa. Esto es lo que supuestamente el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que hay más de 7,000 universidades y colegios cristianos. Pero es importante también eso, para que nosotros nos demos cuenta lo que hay y lo que al principio fue aquí en el país de Estados Unidos. Y sea que las universidades o la educación en las universidades seculares está completamente muy degradado, y que esto se ha querido infiltrar a las universidades cristianas. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, debemos de mantenernos orando por las universidades, porque eso no fue así al principio. Lo que nosotros miramos en indoctrinación o los sucesos que hay en las universidades, esto nunca fue así al principio, porque al principio la mayoría de las universidades en Estados Unidos se establecieron como instituciones religiosas. Las universidades conocidas también como las universidades coloniales, como por ejemplo tenemos la Universidad de Hayward aquí en Estados Unidos, la de Yale, la de Dartmouth, la de Rutgers, los colegios, el colegio de Williams and Mary, que son también de la iglesia, o se conocían como de la iglesia de Inglaterra. También, ¿verdad?, el colegio de Princeton, que pertenecía a la iglesia presbiteriana. Todas ellas eran universidades cristianas que tenían una misión.
Pero sin embargo, miramos en este tiempo, especialmente la Universidad de Hayward y la Universidad de Yale, en las diferentes protestas que han estado surgiendo, la violencia que se ha llevado en ellas y la depravación moral que existe ahora en las universidades, nunca fue así, sino que todo esto fue llevando en el transcurso del tiempo los cambios. Y estos cambios fueron llevados precisamente por el ambiente secular que prevalecía o que ha estado prevaleciendo en el país. Aún las universidades cristianas al momento, entre las 130 mejores universidades del país de Estados Unidos, 25 de ellas son cristianas. Pero sin embargo, en lo que es del principio hasta ahorita, la decadencia de la fe cristiana en las universidades, como ya mencionamos, Hayward y Yale, todas ellas fueron decayendo en su fe. Precisamente eso se debe a que el país de Estados Unidos, o el país, fue cayendo poco a poco a un ambiente secular. Se fue alejando más y más de lo que ellos llamaban un ambiente religioso. Y así, poco a poco, las universidades fueron decayendo, pero esto nunca fue así al principio. Por eso, sin embargo, debemos nosotros de mantenernos orando de que estas 7,000 universidades y colegios que afirman una afiliación religiosa se mantengan firmes y sólidas en ello. De que el secularismo y el ambiente prevaleciente de inmoralidad no tome control de estas universidades y estos colegios que hasta el principio permanecen. Para el tiempo presente, las universidades y colegios cristianos todos son privados, o sea, que ya no reciben absolutamente ayuda de del gobierno, ni gobierno federal, ni gobierno estatal, sino que son completamente privados. ¿Para qué se privatizaron? Para que entonces el mismo gobierno, el sistema educativo secular, no tomase control de ellos e imponer sus reglamentos o sus estilos de formas de educar a los estudiantes. Por eso ahora son universidades y colegios privados. Pero sin embargo, el alto costo de vida y el alto nivel de educación ha puesto a muchas universidades en presión fuerte. Entre ellas una de las universidades cristianas en Arizona, en los cuales, y otras más en las cuales está en una presión fuerte económica, precisamente por el alto nivel de vida, en los cuales muchos de los estudiantes no tienen la capacitación económica para poder educarse por cuestión de que son universidades privadas y no reciben absolutamente ningún fondo federal, ni un fondo tampoco estatal. Solamente el costo de que cada estudiante porta o de algunos donantes, pero son muy escasos. ¿Y qué queremos decir con todo esto, mis hermanos? De que no hagamos a un lado, de que no nosotros voluntario o involuntariamente pongamos fuera de nuestras oraciones a las universidades y colegios cristianos. Esto no nos ayudaría. ¿Cuál era la meta de las universidades al principio? Las universidades que le llamaban coloniales, como decimos ya al principio, Hayward entre una de ellas. Las metas de las universidades y colegios cristianos eran no solamente educar y hacerlos profesionales en una área educativa para desempeñar un trabajo, sino era mucho más allá todavía que solamente llevar un tipo de educación para ganarse la vida, sino que más bien eran sus metas, era ayudar a los estudiantes a ser más servidores a las comunidades. Eso es lo que queda marcado desde el principio. Era ese el propósito principal, una actitud de una moralidad en lo cual fuesen impulsados a servir a las comunidades, más que adquirir beneficios o riquezas materiales. Pero sin embargo, miramos lo que era al principio a lo que es ahorita. Ahorita está completamente, si miramos en las pláticas de los que son universitarios, la mayoría piensan en adquirir beneficios materiales o riquezas. Ese es el fin de una educación, educarse para ganar más dinero, pero no es educarse para hacer serviciales o ayudar al prójimo.
Este concepto está completamente fuera ya de la mente aún de los instructores y de los estudiantes que van a las universidades seculares. Ese es el principal propósito. Y lejos está de lo que fue al principio la meta de las universidades, que al principio todas eran universidades y colegios cristianos, religiosos. Y la meta de ellos no solamente era instruirlos, vuelvo a repetir, sino también ayudar para que ellos, o instruirlos, para que ellos fuesen de ayuda a los estudiantes, para que fueran serviciales a las comunidades. Entonces miramos que todo eso ha cambiado por completo. Pero sin embargo también miramos otro aspecto en cuestión de lo que es la inmoralidad en las escuelas, pero también miramos en el otro aspecto que es importantísimo que nosotros consideremos, en la presión que está sobre las universidades cristianas también. Por ejemplo, en la situación que nosotros hemos experimentado en este tiempo, en las muchas manifestaciones en las diferentes universidades aquí del país de Estados Unidos, de estar a favor del grupo terrorista Hamas y enjuiciar y condenar al pueblo del pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia, porque no solamente muchos de ellos, claro, son agitadores, y muchos estudiantes ignoran por completamente la situación o la causa del conflicto, la causa de la guerra, que no solamente es una guerra para defender un pedazo de tierra o una nación, sino es una guerra donde el pueblo de Israel sabe que el enemigo no lo quiere solamente derrotar y invadirlo, sino quiere eliminarlo. Y eso lo demostraron el 7 de octubre, donde la mayoría de los estudiantes en las muchas universidades aquí en el país de Estados Unidos ignoran las atrocidades, las monstruosidades que se llevaron a cabo por este grupo. Pero sin embargo ahora miramos su respaldo continuo a este grupo que cometió salvajismo el 7 de octubre en contra de la población judía. Pero sin embargo miramos ahorita que las universidades, aún fíjense, no solamente aquí en el país de Estados Unidos, sino que aún también ahorita la presión que existe en las universidades cristianas, basadas también por mantenerse aliados o apoyando al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia, porque no solamente es una guerra militar, de conflictos, de armamento, de destrucción, sino también es una guerra de moralidad. Y eso es importante también para que no penetre y contamine las universidades y los colegios cristianos. Para este tiempo se acaba de declarar aún que las universidades de España, las 77 universidades, deciden romper relaciones con centros israelitas. ¿Por cuál causa? De que esos centros israelitas que no estén comprometidos a la paz. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que los centros israelitas que no apoyen a un cese al fuego en el conflicto de Israel en contra del grupo terrorista Hamas, entonces que se rompan relaciones. Quiere decir que ellos mismos tienen que ponerse en contra de su propio país y ponerse al lado de las monstruosidades que llevaron a cabo este grupo terrorista Hamas. Por eso vuelvo a declarar que muchos de los universitarios ignoran por completo lo que se llevó a cabo el 7 de octubre, la forma en la cual fueron masacrados los civiles al sur del país de Israel. Pero no solamente son las 77 universidades en España, sino aún también estudiantes en Chile piden romper relaciones con Israel. Pero algo también más irónico en lo que miramos, que aún universitarios exigen al gobierno del presidente de México y a la universidad o a la UNAM que rompen relaciones diplomáticas y económicas con el pueblo de Israel. Entonces, toda esta influencia negativa, de lo cual la Escritura está muy clara y no es quebrantada y no pasa de moda, ni es solamente del pasado. Dios habló en Génesis dándole promesa a Abraham y a su simiente. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y precisamente es lo que estamos mirando, que al tomar este tipo de actitud los universitarios y las universidades, automáticamente, porque la palabra de Dios lo declara, se echan maldición en sí mismos, y estamos mirando nosotros esa actitud en las universidades de depravación sexual, drogadicción, y podemos señalar
cuántas otras cosas, madres solteras, el aborto. Podríamos estar elaborando de tantas cosas en las cuales están lejos de los preceptos de nuestro Dios, donde las universidades están atascadas de inmoralidad. Por eso es, hablando de las unidades seculares, por eso con más razón debemos de nosotros considerar lo que estamos aquí exponiendo ante ustedes, para que como iglesias de nuestro Señor Jesucristo, como miembros de la iglesia del Señor, oremos por los centros educativos cristianos, por las universidades, por los colegios, por las escuelas, por las high schools y aún cada escuela cristiana, en lo cual también en este tiempo están pasando por situaciones muy difíciles. Mantenernos, especialmente por lo económico, debemos de orar y pedirle a nuestro Dios que abra puertas para que se mantengan todas y cada una de aquellas instituciones o escuelas que profesan la fe cristiana. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por los universitarios, especialmente por los dirigentes de las universidades, que se mantengan firmes en la fe, que no vendan su fe por tener un estado económico o mantener una economía más estable en sus universidades. Entonces vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios por sabiduría espiritual a los dirigentes de a los directores de cada una de aquellas universidades cristianas, porque la ola está fuerte, la presión del gobierno, la presión que existe en el sistema educativo secular es fuerte en contra de las universidades cristianas. Aún las mismas comunidades están muy en contra de las instituciones religiosas. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga las instituciones o las universidades y colegios cristianos que en este tiempo siguen bajo una presión fuerte y necesitamos nosotros mantenernos orando por ellos. Así que los invitamos, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga los directores, que bendiga las universidades, no solamente aquí en el país de Estados Unidos, sino alrededor de todos los países en los cuales los estudiantes han tomado acciones en contra del pueblo de Israel, y esto puede también infectar y llevar bajo una presión a las universidades religiosas. Así que nos unimos pidiéndole a nuestro Dios su bendición, diciéndole: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Dios maravilloso, el Dios, Señor Jesucristo, de la educación, mi Dios. Pedimos en este momento que extiendas tu mano de protección sobre las universidades cristianas, que las ayudes, Señor, a mantenerse firmes, que los directores, los principales de estas instituciones educativas cristianas donde guardan la fe, pedimos, mi Dios, protección por ellos, que los ayudes, mi Dios, en sus retos, tanto económicos y los retos que hay entre ellos por la presión de la indoctrinación secular, por la presión de los sistemas educativos. Nosotros seguimos pidiéndote, mi Dios, protección y bendición sobre cada uno de ellos. Pedimos que tú abras puertas y bendigas, Señor, las universidades, los colegios, las escuelas cristianas, que tu espíritu se mueva en ellos, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y te pedimos también, mi Dios, que extiendas tu misericordia y tengas tú también, Señor, de intervenir en todas aquellas universidades en las cuales se han levantado en contra de tu pueblo Israel, en contra de la moralidad, en contra de la fe. Te pedimos que obres con misericordia por todos aquellos estudiantes que inconscientemente solamente siguen un ambiente que los impulsa a tomar una acción en lo cual ni ellos mismos están seguros de lo que están haciendo. Nosotros te pedimos bendición e intervención de tu Espíritu Santo sobre el sistema educativo, también aquí secular en el país de Estados Unidos. Pero más que todo, nos unimos para orar por los colegios, las universidades, las high schools, las escuelas elementarias cristianas, para que se mantengan firmes en la fe. Te lo pido en el nombre maravilloso, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Gracias, mi Dios. Amén. Así es, mis hermanos, muchísimas gracias una vez más por unirse con nosotros a este espacio de tiempo de oración, orando por la iglesia,
de nuestro Señor Jesucristo, orando por las universidades cristianas. Dios les bendiga.